Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a el episodio número 175. Y les saluda con mucho gusto Alfonso Villalpando y espero que estén bien. Quiero saludar, como siempre, ¿verdad? Como siempre lo hago, a mis amigos que se han juntado ya ahí en gran número en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Les agradezco mucho que estén como seguidores de ese grupo. Y bueno, en apoyo a la divulgación del escepticismo, del ateísmo y del pensamiento racional. También a los que se han suscrito al grupo, al canal de YouTube de La Fosa Escéptica, a los que están también en el grupo de Telegram, a nuestros amigos de iVoox, que según las estadísticas un gran porcentaje de los oyentes de La Fosa Escéptica se encuentran en España. Vaya, un saludo muy cordial para ustedes. Yo no les voy a pedir perdón por la conquista, como el tarugo del presidente que tenemos, y que ya cundió el pánico, ¿no? Ya cundió la modita esta de estarle pidiendo disculpas a España por lo que pasó hace 500 años. Ya se juntó ahí Maduro y no sé quién más. Pero no voy a hablar de política porque luego me arrastran, me dan unas arrastradas tremendas. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que no se conoce mucho, y si se conoce no es así como que muy oído, de las grandes tropelías que organizaban los papas desde el primerito, desde San Pedro, hasta el último, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de esto en La Fosa Escéptica. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar, ¿no? ¿Ya empezamos? Va. Bueno, para empezar, pues hay que hablar de cómo se genera el cristianismo y quién fue el fabricante o el fundador, o como lo quieran llamar, de esta religión. Digo, para el propósito de esta Fosa Escéptica, partimos de la premisa de que Jesús de Nazaret es un personaje histórico que nació judío, vivió como judío, murió siendo judío y jamás fundó una nueva religión ni dejó instrucciones para que sus seguidores, judíos en su mayoría, pues lo hicieran, ¿verdad? Sí, lo sé, hay mucha más evidencia de que un tipo con el nombre de Jesús que hizo milagros y era el Hijo de Dios, pues no haya existido. Pero para los efectos de esta Fosa Escéptica, supongamos que por lo menos un Jesús histórico lo haya hecho, o sea, haya existido. Mi objetivo es aportar una perspectiva imparcial que más allá de leyendas y manipulaciones, pues ayude a entender cómo y cuándo se fundó el cristianismo y quién fue el artífice de esta nueva religión surgida a partir del judaísmo tras la muerte de Jesús de Nazaret.
un personaje cuya existencia genera más dudas que certezas, aunque algunos piensan que sí existió, no como el ser mítico que se describe en el Nuevo Testamento, sino solo como un rabino que vivió en Galilea del siglo I, suposición que no es tan extraña si sabemos que en esa época abundaban los supuestos rabinos y profetas. Si partimos de una objetividad no sometida a credos impuestos en base a la fe, nada apunta a que la intención de Jesús de Nazaret fuera fundar una nueva religión. El hijo de José y de María nació y murió judío. Nunca dio muestras de querer reemplazar el judaísmo por otra religión, y su actitud fue la de un judío que tuvo el arrojo de mostrarse crítico con la religión de sus padres al aportar propuestas supuestamente innovadoras. Por ejemplo, que nunca pagó el diezmo, que no respetaba el sábado, que no cumplía con ninguna purificación, que hablaba a solas con las mujeres, que el judaísmo tradicionalista consideró inadmisibles, tanto que incomodaron al mismísimo emperador romano Tiberio, quien, temeroso de una sublevación en Judea, por entonces una provincia romana, incitada por un hombre que movilizaba a las masas y desafiaba a la autoridad imperial, ordenó a Poncio Pilato, gobernador de Judea, que se aliara con las autoridades judías, con el resultado de que Jesús acabó siendo ejecutado bajo la acusación de sedición. Repito, todo esto basándome en la historia contada por la Biblia, ya que se carecen de otras fuentes confiables. ¿Quién fundó entonces el cristianismo? Pues no hay constancia escrita de que Jesús le dijera a sus coterráneos algo así como, o a Pedro, que le dijera: Pedro, quiero fundar una nueva religión a la que llamaré cristianismo, y a ti te encomiendo que hagas realidad mi deseo, ¿ok? Pues si esta hubiera sido su voluntad, sin duda lo habría manifestado de un modo diáfano, ¿verdad? Claro, y no a través de alegorías, insinuaciones o ambigüedades, pues que predispusieran a interpretaciones teológicas encontradas. Si hacemos caso omiso de las tradiciones, las leyendas y las libres interpretaciones pues, que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, y nos centramos en las opiniones de los expertos en historia de las religiones, del cristianismo y de la cultura neotestamentaria, pues bueno, pues es fácil concluir que fue Pablo de Tarso quien, pese a no haber conocido a Jesús, esto es muy importante, Pablo de Tarso nunca conoció a Jesús. Bueno, pues este Pablo de Tarso concibió y creó una religión basada pues, en las enseñanzas de Jesús, a las que tuvo acceso a través del testimonio de sus apóstoles. Una información con la que creó una cristología sui generis que trasladó al mundo helénico y al resto del mundo pagano, marcando el comienzo de una religión antijudía y plena en contradicciones con muchas de las enseñanzas de Jesús. Unas discordancias que los teólogos del cristianismo, sobre todo los católicos, pues siempre han eludido someter a debate. En contra de quienes tradicionalmente han propagado que Jesús fundó el cristianismo como una religión aparte del judaísmo, los datos históricos que han perdurado hasta nuestros días invitan a considerar que tras la supuesta muerte de Jesús, sus seguidores nunca lo consideraron como un dios. Si Jesús hubiera querido crear una religión, lo habría propagado a través de sus sermones, ¿no? Pero no fue así, pues a pesar del sentido crítico y transgresor con el que pretendía renovar la religión en la que fue educado, pues él nunca renegó de ser judío. Son muchas las evidencias de que Jesús divulgó una ética humanista que contemplaba como iguales a todos los seres humanos. Sus inquietudes le impulsaban a luchar por un mundo mejor donde todos tuvieran cabida en las condiciones más igualitarias, e independientemente de su sexo, condición social o linaje. Igualmente, aunque animaba a sus seguidores a incumplir ciertos mandatos del judaísmo, pues nunca les instigó a que abandonaran su religión, sino más bien a que la enriquecieran a expensas de la misericordia, la justicia, la igualdad y el amor al prójimo. Pues no fue, pues, Jesús, sino Pablo de Tarso, quien inventó el cristianismo y lo difundió entre los judíos y los gentiles con gran visión de futuro en su estrategia organizativa, una pericia de la que adolecieron, ¿verdad? Pero
¿Cómo fue que Jesús de Nazaret se transformó en Jesucristo? Bueno, pues también el mismísimo Pablo de Tarso, aproximadamente 4 años después de la muerte de Jesús, de la supuesta muerte de Jesús, concibió la idea de fundar una religión basándose en sus enseñanzas y con la intención de propagarla más allá de Palestina, con la creación y organización de varias iglesias entre los gentiles de ciudades de Asia Menor y también de Europa. Inicialmente, estas iglesias fueron concebidas como asambleas de fieles que creían en Jesucristo como el Hijo único de Dios, se bautizaban en su nombre, se reunían para alabar a Dios, cantaban salmos, hacían ofrendas, ya saben, toda esa parafernalia, hacían oraciones y escuchaban las sugerencias del obispo o del presbítero. Fue en Antioquía, donde fue la primera iglesia fundada, y donde Pablo de Tarso comenzó a denominar cristianos a los fieles, aunque siguieran apegados al judaísmo. Este y no otro fue el embrión del cristianismo, un proyecto generado por Pablo que poco a poco fue adquiriendo connotaciones de singularidad hasta consolidarse como una religión distinta al judaísmo que actualmente está expandida por todos lados. Pero, ¿quién era Pablo de Tarso antes de fundar el cristianismo? Bueno, miren, Pablo nació poco tiempo después que Jesús, más o menos entre los años 5 y 10 de la era común, en la ciudad turca de Tarso, por eso su nombre, Pablo de Tarso, ¿verdad? Y en el seno de una familia acomodada de judíos fariseos, perteneciente a la tribu de Benjamín. Nacido greco-judío con ciudadanía romana, su educación le impregnó de una triada cultural helenística, romana y judía, que le sería muy útil en el futuro. Al igual que todos los ciudadanos de su época, tenía 2 nombres. Saúl, su nombre judío que significa invocado o llamado, y Paulo, nombre romano que significa pequeño o poco. Pablo no siempre fue seguidor de las enseñanzas de Jesús. Es más, previamente a su conversión, era un fariseo cumplidor estricto de las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Persiguió con firmeza a los seguidores de Jesús hasta que un acontecimiento cambió su vida marcando el origen del futuro cristianismo. Fíjense, según la leyenda relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles y la primera carta a los Corintios, yendo Saulo de Tarso de camino a Damasco, ¡zas!, que lo tiran del caballo. ¿Y quién creen que lo tiró del caballo? El mismísimo Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos. Y él, bueno, imagínense, experimentó una súbita conversión a las enseñanzas de aquel a cuyos seguidores perseguía. A partir de ese momento, Saulo creyó firmemente en la doctrina de Jesús y cambió su nombre por el de Pablo para dejar constancia del nuevo hombre que fue desde entonces. Y cuentan la leyenda que nunca se volvió a subir un caballo. Pablo es sin duda la figura de mayor trascendencia para entender cómo surgió el cristianismo. Un hecho que fue posible, gracias a su labor de difusión de las enseñanzas de Jesús, a quien, repito, nunca llegó a conocer, propagándolas más allá de Galilea y Judea, hasta llegar al mismísimo Imperio Romano. Pablo supo ser hábil y no asoció su nueva fe con un abandono del judaísmo, sino que justo al contrario, ¿no? La vinculó con un crecimiento del mismo, lo que motivó que los líderes judíos tradicionalistas lo tacharan de apóstata y a la doctrina de Jesús como herejía. Para entender la estrategia de la fundación del cristianismo, es interesante tener en cuenta en que las epístolas de Pablo fueron escritas 30 años antes de que los evangelios se dieran a conocer. Este desfase cronológico propició que el primer Jesús, que las primitivas comunidades cristianas conocieron, era el Jesús que predicaba Pablo, mucho antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran sobre él, ¿sí?, sobre el Jesús de los evangelios. Estos años de diferencia propiciaron ventaja a Pablo para estructurar su nueva religión, el futuro cristianismo, alrededor de un Jesucristo deshumanizado y con connotaciones míticas,
muy distinto del auténtico del Jesús humano y nada mitológico del Sermón de la Montaña. Cuando Pablo hablaba de Jesús, solía llamarlo Jesús Christus, Jesús el ungido, un término griego que con el tiempo se convirtió en el de Jesucristo, utilizado cuando se aludía a su faceta mística, mientras que el nombre de Jesús se reservaba para su personalidad humana. O sea, cabían en estas dos clasificaciones. Si tú estabas hablando del personaje mítico y divino, era Jesucristo. Pero si su mamá lo mandaba por las tortillas, pues se llamaba Jesús. Pablo de Tarso, repito, fue el tipo que fundó el cristianismo. No fue pues Jesús, fue este Pablo quien inventó el cristianismo y lo difundió entre los judíos y los gentiles con gran visión de futuro. Eso sí hay que reconocerle. Y en su estrategia organizativa, una pericia de la que adolecieron otras sectas de la época. Jesús, como sus apóstoles, seguramente porque su objetivo no era ambicioso en lo terrenal y sí impregnado de un idealismo humanista. Pablo, que sabía bien lo que quería, recogió los supuestos escritos de Marcos, Lucas y Juan y los tradujo al griego para poder llegar a los más importantes enclaves helénicos donde el griego era de uso corriente. En el año 40 de la era común, huyendo de los judíos fundamentalistas que le perseguían, Pablo se escapó, estilo Chapo Guzmán, a Jerusalén, donde Bernabé le presentó a Pedro y a Santiago. Y fue ahí donde se celebró el denominado Concilio de Jerusalén alrededor del año 49. Está fuera de duda que Pablo fue el más calificado protagonista de la primera generación del cristianismo. Fue él quien construyó los cimientos de una reinterpretación de Jesús, iniciando una divinización de su persona que, no obstante, tardaría siglos en amacizarse, en afianzarse, ¿verdad? Las evidencias históricas dejan constancia de que Jesús no fundó ninguna religión. De hecho, tras su crucifixión, sus discípulos continuaron asistiendo a las sinagogas porque seguían considerándose judíos. Por el contrario, el autoproclamado apóstol Pablo, tras su espectacular conversión, se entregó en cuerpo y alma a la divulgación de su nueva fe y creó un movimiento que hoy conocemos como cristianismo. Sin embargo, a pesar de su condición de fundador, la preeminencia de Pablo fue efímera, pues su liderazgo le fue arrebatado muchos años después al quedar la iglesia ya constituida, pues se manipuló la historia con el propósito de erigir a Pedro como primer papa, a pesar de carecer de datos históricos que justificaran esta decisión. Acto seguido, se reelaboró en torno a la figura de Pedro una historia artificial que en Occidente aún prevalece hasta nuestros días. Sin embargo, tanto esta manipulación como el hecho de que un emperador llamado Constantino unificara en una estructura piramidal al conjunto de comunidades religiosas seguidoras de la nueva religión, creando una confederación de iglesias mediante el Concilio de Nicea, del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones en el año 325 de la era común, nada interfieren en demostrar lo que ha sido el objetivo de esta pequeña historia que les cuento, que no es otro que demostrar que no fue Jesús de Nazaret, sino Pablo de Tarso, quien fundó el cristianismo. Ya que establecimos que Pablo de Tarso debió haber sido el primer papa, pero que le quitaron el cargo muchísimo antes de tomar posesión y pusieron a un inventado Pedro, pues ahora, después de la pausa, vamos a entrarle de lleno a esta cosa que se llama la macabra historia de los papas. Entonces, hago una pausa y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar a Emilio García, que nos saluda, Ricardo de la Peña López, al cual le tengo una envidia desde hace tiempo porque se fue a vivir a Cancún. A Sebastián Tejada, buenas, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, dice. Un saludo desde Colombia. Colombia la Bella. Me encanta ese país. Y bueno, todos saben que mi esposa es colombiana, que está ahorita en Cúcuta. Mañana vuela hacia Bogotá. Y después de unas cuantas horas, el día martes, bueno, muy temprano en la mañana, a la 1:45 de la mañana, llegará por fin a México, después de una ausencia de varios meses. Entonces, pues me hiciste recordar, no porque lo haya olvidado, sino porque me gusta hacerlo, de la llegada de mi esposa, ¿verdad? Y te lo agradezco mucho. A ver, ¿saben ustedes qué es la pornocracia o gobierno de las prostitutas? Parecería un cuento de Stephen King, pero no. Fue un largo periodo que va desde el año 903 al 973 de la Era Común, en el cual las amantes de los papas dirigieron, de hecho, las riendas del poder papal. A este periodo siguió otro conocido por la de los hijos de la pornocracia, y era de las favoritas, más discretos pero con idéntico poder que las cortesanas. La pornocracia, fíjense, permitía el poder de las cortesanas a través de sus relaciones sexuales con papas y cardenales. Era independiente del género, pues también funcionaba con los amantes masculinos, pues, que la cúpula eclesiástica tenía, y que es un hecho que esa tradición continúa hasta nuestros días. La cortesana más conocida fue Marosia, que vivió entre el 892 al 955. O la madre de ella, de Marosia, que se llamaba Teodora la Joven. Esta ambiciosa cortesana, hija del Papa Juan X, fue esposa de Alberico I, duque de Spoleto I, y de su hermano Hugo de Arles después. Además fue la amante del Papa Sergio III, madre de Juan XI, abuela política de Juan XII, bisabuela del libidinoso Juan XIII y tatarabuela del Golfo Benedicto IX, que fue papa a los 10 años. Así, nada más con este pequeño prólogo para abrir boca, se da uno cuenta de cómo funcionan las cosas tras las puertas del Vaticano, ¿no? Esta señora participó en el nombramiento de 6 papas y ordenó la muerte de aquellos que no le fueron fieles. Su poder fue paralelo a su capacidad de corrupción. Fue la época de mayor degeneración en el gobierno de la Iglesia, aunque en siglos posteriores se esforzaron mucho para superarlo. Cuando se casó, estaba embarazada del Papa Sergio III. Cuando se entregó a ella tenía 15 años, él 45. Las crónicas de su tiempo, escritas muchas veces por sus enemigos, hablan de una corte corrupta y monstruosa, donde la pompa recordaba las épocas de mayor esplendor del Imperio Romano. Un sacerdote llamado Bulgarius, no sé si le pusieron así por vulgar o porque pues, así se llamaba, Bulgarius, señala, y lo cito textualmente, a Teodora, la madre de Marosia, junto con su hija, la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtiendo su palacio en un laberinto de ladrones. Debería de añadir también de cortesanas, ¿no? Teodora madre enseñó las artes amatorias a su propia hija. ¿Saben con qué método? ¿Educativo? Introduciéndola en la cama cuando ella mantenía relaciones con sus amantes. En un muy curioso homenaje a Troyes, ¿no? Teodora anteriormente fue amante del Papa Juan X,
participando en su caída y también en el asesinato del Papa Anastasio III. Este último gobernó 2 años y fue seguido por Landón I, poco amante de las cortesanas y sí de los cortesanos más jóvenes. Este apenas duró medio año porque fue asesinado por Juan X, padre de Marosia. Traían un jaleo allá dentro del Vaticano, ¿verdad? El nuevo papa tenía una cortesana que le asesoraba, la madre Teodora la joven. Ella le indujo al asesinato, pero una vez en el poder, no quiso seguir las directrices del viejo Senado romano. Cayó en desgracia y murió envenenada en prisión, seguramente por la larga mano de su propia hija. Y así la gran cortesana romana logró que su hijo de 18 años fuera nombrado papa. Juan XI fue un violador en serie, además de organizador de burdeles masculinos que visitaba frecuentemente. Por la cama de este papa llegó a pasar su propia madre, con quien mantuvo una larga noche de lujuria y pasión incestuosa. Poco después, Alberico II, hijo de Marosia, mandó encarcelarlos en San Angelo, iniciándose un breve periodo de papas menos corruptos y menos calientones, ¿no? Marosia siguió presa hasta la muerte de su hijo Alberico II. Hay 2 versiones sobre su final. Una dice que se retiró a un convento. Otra versión le da protagonismo en el papado de su nieto Juan XII, conocido como el Papa Calígula. Este fue depuesto por robar los tesoros papales, aunque recuperó el poder arrancando la nariz al nuevo papa. Entre las costumbres de este papa estaba la violación. Esta violación era de peregrinas que se dirigían a Roma. Su hijo Juan XIII le siguió, quien transformó el palacio papal, en un burdel en el que se vendían a jóvenes vírgenes al mejor postor, y llegó a acostarse, manteniendo relaciones sexuales, con su propia hija. Murió asesinado por un marido celoso que lo encontró en la cama con su esposa. Era el final de la era de la pornocracia. Empezaba la era de los hijos de la pornocracia, donde destacó el papa flojo y corrupto de 13 años, tataranieto de Marosia, Benedicto IX. Y ya en el siglo XII llegó el poderoso reinado de Matilde Canosa, quien mandó sobre papas y emperadores. Para que vean cómo se hacían las cosas, y me imagino, señoras y señores, que esta historia se repite continuamente hasta nuestros días. Voy a hacer una papa. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa y regreso con esta historia de las pausas, de los papas. Ahorita nos vemos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa séptica. Todavía me estoy riendo por la tarugada que dije que iba yo a hacer una papa. Saluda Ectito Ciales. Buenas noches, dice. Buenas noches, te digo. Javier Alcaraz Rocher dice: los papas de la antigüedad no tendrían tiempo para bendiciones todo el día y llenando la tripa o mojando la colita. Mojando la polla, ¿no? Pablo Llorens. Sí, es que no tenían televisión, no tenían que entretenerse. Y pues tenían pene, ¿no? Y
pues lo usaban y contra quien se dejara, y aprovechando el poder que les daba su posición, alta posición jerárquica, pues abusaban de cuanta persona se les encontraba en el camino. Pablo Llorens dice: muy buenas noches, amigos de La Fosa y Alfonso, un muy afectuoso abrazo, interesante tema el de hoy. Muchísimas gracias, mi estimado Pablo, un saludo hasta Uruguay. Y dice Ricardo, pues muchas, que te saluda, dice, oye Pablo, dice Ricardo que te saluda. Javier Alcaraz vuelve a decir: joder, el Papa repasándose a su madre. Cuidado, Alfonso, que hacerse un papa es rasparse lo primero que pilles. Pues sí, en este momento en el que me encuentro tendría que ser zoofilia, porque pues nada más tengo a mis perros en la casa y pues yo a eso sí no le entro, ¿eh? Bueno, sigamos con esta historia de los papitas estos. Entre los muchos papas infames de la historia, no es el peor Esteban VI, pero sí el más espantoso. Poco después de su ascensión al pontificado, en la primavera del 896 de la Era Común, ordenó, fíjense nada más esta chulada, esta joya del tratamiento papal. Pues este señor, Esteban VI, ordenó desenterrar el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, que llevaba 9 meses bajo tierra. Se ocupó, el mismísimo Formoso, de que lo vistieran Esteban ordenó que vistieran el cadáver de Formoso con las más vistosas vestiduras imperiales. Habilitó un pequeño trono para resaltar la vistosidad del momento e inmediatamente reunió en torno un concilio de prelados para someter a juicio al cadavérico Formoso. El acontecimiento se cuenta en diferentes historias de la Iglesia romana, como el concilio cadavérico o el sínodo del cadáver. ¿Qué ofensa había hecho este tal Formoso para que lo sacaran de su tumba, lo vistieran y lo sentaran ahí para un juicio? Pues nada menos que aceptar ser papa cuando fue elegido para eso, pese a inconvenientes formales, ¿no? Él no, de alguna manera no quería ser papa, pero aceptó cuando los demás en estos cónclaves pues lo eligieron. Entonces Esteban VI se creía perjudicado, además porque Formoso lo había nombrado obispo de una diócesis alejada de Roma, lo que le excluía de la siguiente elección según las normas de la Iglesia en ese entonces. Cuando pese a todo fue elegido papa, Esteban VI buscó la manera de acallar las críticas y su posible inhabilitación. Para ello, pues debía anular los nombramientos de su predecesor. El juicio al cadáver de Formoso podía presentarse, por tanto, como una cuestión de procedimiento. Pero el odio histérico del sucesor pues despejó dudas cuando los presentes fueron informados sobre la tétrica ceremonia a la que iban a asistir. Un diácono de confianza del Papa Esteban debía sentarse junto al cadáver en descomposición como su representante legal, pues para responder a las acusaciones, ¿no? Y cuando Formoso fue declarado culpable, se le amputaron al cadáver los 3 dedos de la mano derecha, pues que utilizan los papas y todos los sacerdotes, pues para firmar y regalar bendiciones, ¿no? El resto del cuerpo lo desnudaron con esmero sobre el trono ante los asistentes y solo le dejó el cilicio que tenía pegado al cuerpo. Este cilicio, ya como lo sabemos, es una especie de correa con picos que se supone usan los sacerdotes y los de las altas jerarquías eclesiásticas para infligirse dolor, porque se supone que ese dolor es agradable a Dios. Bueno, nada más le dejaron eso pegado al cuerpo. Y luego, ¿qué hicieron con el cadáver? No lo volvieron a enterrar. Lo arrojaron al río Tíber. Esteban VI acabó de muy mala manera, después de que un incendio ocasionado por un rayo, que según esto fue por orden de Dios, destruyó aquel mismo año la Basílica de Letrán. Fue una señal que enardeció a los sacerdotes ordenados por Formoso para rebelarse. El Papa acabó encarcelado y estrangulado. Uno de sus sucesores, Teodoro II, que estuvo muy poco como papa, nada más 20 días, alcanzó a rehabilitar a Formoso, recuperando su cuerpo del Tíber, imagínense,
y oficiando un nuevo y solemne entierro. Formoso tiene su tumba en la Basílica de San Pedro, por si gustan ustedes ir y verla, ¿verdad? Stalin hizo una pregunta cuando se reunió para firmar la paz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas divisiones o ejércitos tiene este papa? Y esta es la historia. Este episodio ha sido considerado uno de los puntos más bajos del papado. Ha habido otros peores, aunque menos extravagantes. Eso sí, el concilio cadavérico, que ya vimos ahorita, causó estupor en Roma. Lo demuestra el hecho de que apenas existen datos sobre los papas de aquel tiempo, salvo una mera lista, ¿verdad? Sí se sabe que antes de llegar Formoso al pontificado se habían producido altercados y crímenes en varias elecciones. En el caso de Marino I, que sucedió a Juan VIII en el 882, con la misma marca que manchó a Formoso, es decir, que no debía aceptar el cargo porque ya era obispo de otra ciudad, esta prohibición de traslado de sedes causó infinidad de muertos, entre otros la de un nomenclator, un funcionario papal llamado Gregorio, en la Basílica de San Pedro, donde quedó una mancha de la sangre en el suelo porque lo sacaron de ahí a rastras. Del sucesor de Marino I tampoco hay buenas noticias, ¿eh? Se llamaba Adriano III. Estuvo un año escaso en el cargo y apenas tuvo tiempo para reinar porque no paró de defenderse de las facciones que lo atacaban y de ajustar cuentas cuando podía. Así pues, mandó dejar ciego a un funcionario público hostil y azotó desnuda por las calles de Roma a la viuda del ya citado Gregorio, sin que los historiadores hayan encontrado por qué mandó a hacerles eso, ¿verdad? La papolatría dice que el pontífice romano es vicario de Cristo, sucesor de Pedro, siervo de los siervos de Dios, santo padre y sumo pontífice. Todo en mayúsculas. También es, a efectos de política internacional, jefe de Estado de una llamada Santa Sede. Además recibe tratamiento de su santidad. El inquisidor Roberto Bellarmino, que vivió entre el 1542 y el 1621, el primer cardenal jesuita y verdugo de Giordano Bruno y de Galileo, él fue, en su famoso catecismo, en vigor hasta principios del siglo pasado, contestaba a la pregunta ¿quién es cristiano? De este modo tan curial y actual, es cristiano el que obedece al Papa. Un Dios, un Cristo, un obispo, y además, investido por el dogma de la infalibilidad y apoyado por incontables medios materiales. El papado ha perdido poder terrenal, pero el Vaticano tiene rango de Estado. El poderío arranca de la decisión del emperador Constantino de convertir el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso con más aquí a La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya estoy de vuelta aquí en la fosa escéptica, dice Javier Alcaraz. Dice Ricardo de la Peña. Junto a estos primeros papas, el desgraciado de ¿cómo se llamaba él? Marcial Maciel, era una blanca palomita. Sí, pues sí. Dice Adrián, saludos Alfonso y a todos los demás. Abrazo desde California, desde Los Ángeles. Muchas gracias por tu saludo, Adrián. Te lo regreso multiplicado. Javier Alcaraz nada más se rió. Ja. Hay una teoría que dice que los que escriben ja, realmente no se están riendo. Bueno, pues seguimos con esto porque se va a poner más interesante aún. Fíjense, Jesús, el fundador cristiano, entró en Jerusalén a lomos de un burro, ¿no? De un asno. Los papas viajan coronados con la tiara pontificia y se visten como los emperadores romanos. Para impresionar, ¿no? No fue con un cheque del banco del César con lo que Jesús envió a sus apóstoles a anunciar el reino de Dios, es lo que dicen. O fue lo que dijo en el siglo XIX el teólogo francés Robert de la Menanis, tan citado últimamente. Así fue como nació y se consolidó con poder y riquezas el llamado Imperio Católico. Pese a intrigas internas sin cuento, muchas veces resueltas criminalmente, no ha habido un solo aspecto de la vida en que la Iglesia no se creyese con derecho a dar su dictamen e imponerlo. Monarcas autocráticos, los papas practicaron durante siglos la doctrina de Gregorio VII en el texto Dictatus Papae de 1075. Solo el romano pontífice puede usar insignias imperiales. Y dice él, únicamente del papa besan los pies todos los príncipes. Solo a él le compete deponer emperadores. Sus sentencias no deben ser reformadas por nadie, mientras él puede reformar las de todos. El último de estos emperadores, o así se creían, fue Pío XII, soberano entre 1939 y 1958. Obsesionado Pío XII con el protocolo, los funcionarios debían arrodillarse cuando el Papa empezaba a hablar, dirigirse hacia él arrodillados y salir de la habitación caminando hacia atrás. Pese a tanto boato, el papado llevaba medio siglo sin poder temporal, al menos teórico. Stalin, el dictador soviético, lo dejó claro cuando Churchill, en la conferencia de Yalta de 1945, le informó de la posible participación del Papa en las conversaciones de paz, que el primer británico apoyaba. ¿Cuántas divisiones tiene ese Papa?, dijo tajantemente Stalin. Ciertamente la Iglesia romana es hoy una viña devastada por jabalíes, escándalos económicos, abusos sexuales a menores, intrigas internas, espionaje entre prelados, un papa rodeado de lobos, como reconoció alguna vez el ahora ya papa emérito Benedicto XVI. Tampoco tiene ya poder terrenal, aunque sí enormes bienes e incontables ayudas económicas por parte de muchos estados, que sin embargo se dicen laicos. Fue desde una perspectiva de poder absoluto, que aún persiste, como la religión católica construyó su imperio desde la conocida como donación de Constantino, el emperador que convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. No tardaron mucho los hasta entonces perseguidos en convertirse en tenaces perseguidores. Calculó Voltaire en 1765 que el cristianismo había causado hasta entonces 12 millones de muertos en guerras de religión, cruzadas contra infieles, caza de herejes y de brujas, y los autos de la fe de la terrible Inquisición. Esteban VI es el más espantoso. Desenterró el cadáver de su predecesor y rival, lo juzgó y lo arrojó al río Tíber, como ya vimos. Suele ponderarse el número de papas proclamados santos. Son muy pocos, apenas el 31% de los fichados como tales papas. 265 pontífices, más o menos. La inmensa mayoría de estos santos, que son 54, pertenece a la prehistoria de esa religión y murieron durante alguna de las persecuciones que los cristianos sufrieron en los primeros siglos del cristianismo. Son, por lo tanto, papas mártires. Más tarde, la santidad oficial de sus santidades brilló por su ausencia durante siglos. Por volver al tiempo del famoso Formoso, en los 2 siglos que van entre Nicolás I,
que fue papa entre el 858 y el 867, y León IX, que fue papa entre el 1049 y 1054, solo hay un papa santo, el ya citado, de armas tomar, Adriano III. El primer milenio acaba con otros 22 santos, entre los que destaca San Gregorio I Magno, pero él vivió en él fue papa entre el 1590 y el 604. El segundo milenio ofrece resultados desastrosos para el buen nombre de sus santidades, sobre todo en el llamado siglo de la oscuridad. Hubo papas casados, papas con hijos de varias mujeres, papas que abusaban de las doncellas del palacio, papas pederastas, papas criminales, pontífices de presidio. En medio de tantos escándalos, lo que se espera del papa en turno es que al menos crea en Dios, dijo el rey francés Luis XV tras uno de sus enfrentamientos con Roma. Un ejemplo es Juan XII, papa en el siglo X a los 18 años. Imagínense un papa a los 18 años. Se llamaba realmente Octaviano. Era un muchacho con pasiones ardientes y brutales. Había sido educado para mandar civilmente. Desviado hacia lo espiritual, cambió de nombre, pero no de conducta. No fue el primer papa que introdujo la costumbre de cambiarse el nombre, pero el escándalo que su paso por la silla de San Pedro había causado convirtió en norma esta originalidad hasta nuestros días. Ha habido también papas de enorme talla, como León I el Magno, que libró a Roma del asalto final de Atila, al que convenció para que se retirara por donde había llegado. O Gregorio Magno, el que más hizo por consolidar el poder temporal del pontificado, al que accedió después de haber sido gobernador civil de Roma. Entre los más cercanos sobresalen en extravagancia Gregorio XVI y Pío IX, que gestionaron de mala manera la pérdida de los estados pontificios, arremetiendo contra la modernidad y contra todo lo que se moviera hacia adelante. Gregorio condenó, por ejemplo, el ferrocarril. Imagínense, el ferrocarril es del demonio, no se suban. Y Pío IX es el papa del dogma de la infalibilidad. Pues mucho le sirvió a los papas esto de la infalibilidad. Primero, a saber pronunciarlo, infalibilidad. Y segundo, pues a que lo que digan es irrefutable. Causó Pío IX estupor en media Europa cuando en 1858 mandó secuestrar a un niño judío de 3 años porque había sido bautizado por una criada católica con la disculpa de que estaba en peligro de muerte. El niño se llamaba Edgardo Mortara y vivía en Bolonia con sus padres. El rapto lo maquinó el Santo Oficio Vaticano, que lo llevó a Roma, donde fue educado en la religión católica y ordenado sacerdote más tarde por el propio Pío IX. Pese a la escandalera y a las presiones de varios mandatarios, el Papa no lo soltó nunca. Acabó de fraile en el monasterio de Oñati. Unamuno, el gran escritor, lo conoció una tarde que pedía dinero para su convento en un balneario. El padre, dice Unamuno, el padre Mortara, era un verdadero políglota y en llegando a mi país se propuso hablar vascuence y llegó a conseguirlo. Yo le oí un sermón predicado en vascuence, en Guernica, y os digo que se sufría oyendo a aquel hombre intrépido, escribió el autor de La agonía del cristianismo. El rapto del niño Mortara fue solo un episodio de la ferocidad antiliberal del Pío IX, que contó con el respaldo casi exclusivo de la infantería francesa aportada por Napoleón III a cambio de grandes favores papales. Un prostíbulo bendecido por obispos, una coalición entre la sala de guardia y la sacristía, diría más tarde Charles Forbes, conde de Montalbert. No ha habido gobernante reaccionario en Europa que no haya contado con el apoyo del pontificado romano, siempre en combate contra el liberalismo, el modernismo, o más enérgicamente y genéricamente, en contra de la imparable, en media Europa, separación de la Iglesia con el Estado. 3 de cada 10 pontífices han sido proclamados santos, entre los que figuran León I y Celestino V en 1313. En todo el segundo milenio,
fueron elevados a los altares 5 papas, con Celestino V a la cabeza. Se trata del papa que antes de que Benedicto XVI renunció al pontificado 5 meses después de ser elegido, en 1294. Era monje y vivía solo en una cueva del Monte Morrone, en Italia, con fama de santo y sanador. Fue aclamado papa después de un cónclave que se prolongaba ya por 2 años. Llegó encima de un burro al templo en el que iba a ser coronado. Cuando abdicó, escandalizado, quiso volver a su vieja ermita, pero el sucesor, Bonifacio VIII, lo mandó matar. Así lo creyó Felipe IV, el hermoso rey de Francia, que ordenó capturar en Roma al papa reinante para procesarlo. Bonifacio VIII murió poco después, probablemente asesinado. De él se ha dicho que entró en el pontificado como un lobo, gobernó como un león y acabó como un perro. El último papa santo es Pío X, que fue papa entre 1903 y 1914. Único hasta la fecha del siglo pasado, del siglo XX. Antes que él hay que remontarse a San Pío V, que fue papa entre 1566 y 1572. Ahora avanzan los trámites para elevar a lo más alto de los altares al antijudío Pío IX. A Juan XXIII, el papa que convocó al Concilio Vaticano II, a los dos los hizo beatos Juan Pablo II. Y a este mismo Juan Pablo II, a quien beatificó su íntimo amigo y sucesor Benedicto XVI. Todos son beatos. Nada más falta que hagan beato a un amigo mío que se llama Carlos, el beato Carlos. y ¿qué leo aquí en el chat? Ya se callaron todos los del chat. Bueno, es que ya acabé con la fosa escéptica del día de hoy, un poquito menos de 1 hora, pero creo que estuvo sabrosa, estuvo sobre todo, pues descubrimos juntos, porque yo desconocía toda esta historia de los tugurios, de los sótanos del Vaticano, y de cómo han llegado a papas gente tan perversas y tan asesinas, ¿no? Y para mí, al momento de estar preparando esta fosa escéptica, fue un descubrimiento notable para mí, y por eso quise compartirla con ustedes el día de hoy. Así es de que, pues ya me voy. Nada más quiero recomendarles algo. Que se suscriban al canal de YouTube, que ingresen, los que me están oyendo y no lo han hecho, al grupo de Facebook, que nos oigan en estas plataformas, de las cuales ya dejo en el canal de YouTube toda la forma con la cual pueden apoyar siendo patrocinadores de la fosa escéptica, pues para ayudarme a continuar con este esfuerzo por promover el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Ahí dejo en las descripciones de todos los videos y los audios que hay en YouTube la forma como lo pueden hacer. Este audio lo pueden escuchar en Spreaker, en iVoox y en otras plataformas. Hay una que es nueva, en la cual estoy la fosa escéptica está ya ahí, que se llama Podimo, o Podimo, no sé cómo se pronuncia, creo que es Podimo, que es una plataforma que al momento de que ustedes escuchan la fosa escéptica ahí, pues me ayudan económicamente, y para ustedes es gratis. Lo mismo pues en Spreaker, ¿verdad? En iVoox sí, ustedes tienen que hacer una donación, que bueno, pues es muy poco, ¿verdad? Se les pide un euro al mes. Entonces ahí pueden ustedes aportar, que eso es lo mínimo, o una cantidad mayor si así lo desean hacer. Y por último, una noticia que no tiene nada que ver con ateísmo, escepticismo, ni con el pensamiento racional, pero es un canal de YouTube que estamos haciendo con mucho entusiasmo y mucho cariño, que se llama El Chicle. Búsquenlo allí en YouTube. El Chicle no tiene nada que ver con este tema, pero es un programa de humor que, bueno, de repente nos es necesario el humor, sobre todo en estas épocas pandémicas. Y es un programa de duración limitada, son 15-20 minutitos por programa, donde tratamos de que la gente se la pase bien un rato. Entonces, si quieren darse una vuelta por ahí por El Chicle informativo, lo estamos haciendo con mucho cariño y
y se los recomiendo ampliamente. Me despido, dice Adrián, he leído muchas porquerías de los papas. Ya supe que hasta los Borgia estuvieron ahí. Pues claro, los Borgia, uno de ellos fue papa, aunque no estoy muy bien informado del respecto. Sí, una familia también de atar, ¿verdad? Tenían relaciones sexuales entre ellos, el hijo con la hermana, el papá con la hija. Se la pasaban a todo dar. Bueno, amigos de la Fosa Escéptica, me retiro. Sígansela pasando muy bien. No se olviden de cuidarse mucho ante esta pandemia. Y aunque parece ser que con la segunda dosis ya la libramos, hay mucha gente que se está contagiando todavía aún con la segunda dosis. Entonces, un bicho raro, un bicho extraño y con el que tenemos que tener mucho cuidado. Nos estamos viendo la próxima Fosa Escéptica el próximo domingo, y antes, el jueves o el viernes, subiré un nuevo video a YouTube. Así es de que ahí estamos en contacto. Pánsensela bien. Un abrazo. Esta no es esta. Ando bien tarado el día de hoy. Bueno, nos vemos. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.